En el miembro inferior encontramos que la bailarina a nivel abdominal se encuentra oscilando la cadera de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, mientras sus miembros inferiores se encuentran en flexión y aducción. Al momento de oscilar la cadera actúan los siguientes músculos. Ilíaco flexiona la articulación de la cadera y la estabiliza. Psoas mayor flexiona la cadera y el tronco. Semitendinoso y semimembranoso flexiona la cadera y extiende el muslo. Tensor de la fascia lata, abduce y flexiona el muslo a nivel de la cadera. Piriforme, abduce el muslo flexionando a nivel de la cadera. Glúteo menor y glúteo medio, abduce y rota medialmente el muslo a nivel de la cadera. De la cadera a la rodilla se encuentran en flexión. Los músculos que actúan son obturador interno y pisiforme. Abduce el muslo flexionando a nivel de la cadera. Pectíneo, abduce y flexiona la cadera. Sartorio, flexiona la articulación de la rodilla. Popliteo, flexiona a nivel de la rodilla. De la rodilla al cuello del pie, los músculos que actúan son gastrocnemio, flexión plantar del pie y flexión de la rodilla. Sóleo, flexiona plantarmente el pie y estabiliza la pierna. Popliteo, estabiliza la articulación de la rodilla, resiste la rotación. Sartorio, abduce, rota y flexiona el muslo, flexionando la articulación de la rodilla. Las articulaciones que podemos encontrar acá es la coxofemoral, femorotibial, patelofemoral, tibioperonea distal y tibioperonea proximal, tibioperonea astragalina e intermetatarsianas. Algunas palancas también podemos encontrarlas. Esta es de tercer género, donde la resistencia es el peso del cuerpo, el punto de apoyo la articulación del cuello del pie y la fuerza es el cuádriceps. La articulación coxofemoral es clasificada como esferoidea. Los movimientos que hacen el baile son la flexión, la extensión, la abducción y la aducción. La cabeza femoral es conveja, mientras la cavidad cotiloidea es cóncava. De acuerdo a la regla cóncavo-conveja, cuando hace abducción, el movimiento se dirige hacia medial y la cabeza del fémur se dirige a superior. En flexión, el movimiento va hacia anterior y la cabeza del fémur se desliza a inferior. En extensión, el fémur se va a ir hacia posterior y la cabeza se desliza hacia anterior. En los movimientos abducción y aducción se dan en un plano frontal o coronal con un eje antero-posterior. Los movimientos de flexión y extensión se dan en un plano sagital con un eje transversal. Los ligamentos que se tensan en la extensión son el iliofemoral, el iliopetrocantéreo y el iliopetrocantiniano. En la flexión el ligamento que se tensa es el iliofemoral y en la abducción es el iliofemoral y el iliopetrocantereano. Podemos ver también la articulación patelofemoral, que se clasifica como silla de montar. Esto quiere decir que obedece a la regla cóncavo-convejo. Entonces, cuando hace extensión de rodilla, la rótula se desliza hacia inferior y lateral, y en flexión, la rótula se desliza en dirección superior y medial. Ese movimiento está en un eje transversal, un plano sagital, y los ligamentos que van a participar pues ahí participan más que todo la cápsula lateral y el músculo vasto lateral. También podemos observar la articulación tibioperonea distal y tibioperonea proximal. La articulación tibioperonea distal es ovalada. En la dorsiflexión el peroné se desplaza hacia posterior sobre la tibia y la articulación se desliza hacia posterior. En la plantiflexión el peroné se desplaza hacia anterior. La articulación tibioperonea proximal es plana, entonces tanto la osteo como la artrocinemática se dirigen hacia la misma dirección del movimiento. Entonces, en la dorsiflexión hay un deslizamiento supero-posterior del peroné sobre la tibia y en la plantiflexión hay un deslizamiento inferior del peroné sobre la tibia. Este movimiento ocurre en un eje transversal, un plano sagital, y los ligamentos que van a actuar son el ligamento interóseo, el tibio peroneo anterior, tibio peroneo posterior, y en la articulación tibio peronea proximal se tensa el ligamento anterior y posterior. Ya por último, tenemos la articulación tibio peronea astragalina, que es troclear. Entonces, en la dorsiflexión el pie se mueve hacia superior y la articulación se desliza hacia posterior. En la plantiflexión el pie se mueve hacia inferior y la articulación se desliza hacia anterior. También podemos ver que hay participación de las articulaciones intermetatarsianas.
Esa articulación es ovalada. En la pronación, los dedos se deslizan hacia dorsal sobre el dedo de al lado y en la supinación los dedos se deslizan hacia plantar sobre el dedo que también se encuentra al lado. Este movimiento ocurre en un eje multiaxial, un plano multiplanar. Y por último, en la articulación tibio-peronea astragalina podemos ver que actúan el ligamento deltoideo, que se divide en tibio calcáneo, tibio escafoideo, tibio astragalino anterior y tibio astragalino posterior, y los ligamentos peroneos astragalinos, que son los peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y peroneo calcáneo. Y por último, en la articulación intermetatarsiana se encuentran el ligamento plantar, dorsal e interóseo.